¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana. Esta es la semana número 40. Imagínate, y te cuento que hoy ya sería prácticamente el último día en que vamos a leer el Antiguo Testamento y donde ya terminamos con el libro de Nehemías, que vamos desde el capítulo 11 al capítulo 13 y leeremos el Salmo 126. Vamos a orar. Precioso Dios, te damos gracias por esta lectura, te damos gracias porque el día de hoy vamos a terminar el Antiguo Testamento. Te pedimos que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas y que nos permitas conocer cada día más de tu presencia. Prepáranos para conocer en el día de mañana la historia de nuestro amado Jesús. Amén. Muy bien, como les digo, ya estamos leyendo por último Nehemías, el último libro que vamos a leer en este reto bíblico del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque este es el libro final de la excursión, o bueno, cuando el pueblo de Israel vuelve de su cautividad, y este sería el último libro de esa cautividad que vivieron los israelitas. Y vamos a leer a partir del capítulo 11, verso 1, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la guía de ¿quién? Del precioso Espíritu Santo de Dios. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y que morase y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. Y de los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mahalaleel, de los hijos de Fares, y Masías, hijo de Baruch, hijo de Col-Ose, hijo de Asaías, hijo de Adías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 478 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulán, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jedaías. Y tras él, Gabaí y Salai, 928. Y Joel, hijo de Sicri, era de prefecto de ellos, y de Judá, de Senúa, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarib, Joaquim, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Meraoit, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822, y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Belatías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de familias, 242, y Amasía, hijo de Azarel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, de Azricán, hijo de Asbasit, hijo de Buni, Sebatía y Josabat, de los príncipes de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, y Matanías, hijo de Micaía, de Sabni, hijo de Asaf, el principal, que empezaba las alabanzas y la acción de gracias al tiempo de la oración. Buquías, el segundo entre sus hermanos, y Adda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutum. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284, los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172, y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel y Sija, y Gizpa tenían la autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matatías, hijo de Micai, de los hijos de Asap, cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento de ley acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día.
y Petaías, hijo de Mesabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Lugares habitados fuera de Jerusalén. Verso 25. Tocante a las aldeas y a sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jezabel, en Jesuá, Molab y Betpelet, en Jasur, Berseba, en Siclag y Meconac, en Rimón, Sora, Jarmud, en Zanoa, en Adulam, en Laquis, en Aseca, y habitaron desde Berseba hasta el valle de Himón. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Migmas, en Atia, en Betel, en Anatot, Nob, Ananías, Jasor, Ramá, Gitaim, Adit, Seboim, Nebalat, Lot y Ono, valle de los artífices. Y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y Benjamín. Capítulo 12. Sacerdotes y levitas. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secaía, Rehum, Memerot, Idot, Gienot, Abdías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joriabib, Jedaías, Saluc, Amok, Hilcías y Gedalías. Estos son los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza, y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joiasim, y Joiasim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada. Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Josiasim, los sacerdotes jefes de las familias fueron de Seraías, Merarías y Jeremías y Ananías. De Esdras, Mesulán de Amarías y Joanán. De Melicú, Jonatán de Sebanías, Jodé, Harim, Adna, Meriomar, Elcai, de Ido, Zacarías de Gimeón, Mesulán de Abdías, Sicri de Miomín, de Mobdías y Pepiltac. De Bilga, Samúa, de Semanías, Jonatán, de Joriadab, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Anoc, Eber, de Elquías, Asabías, de Jedaías, Natanael. Y los levitas en el día de Eliasab, de Joiada, de Jonán y de Judá fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Verso 23. Los hijos de Leví, jefes de las familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón, Jacob. Guardas eran porteros para la guardia de las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joacim, hijos de Judá, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y el sacerdote Esdras, escriba. Dedicación del muro, verso 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén y para hacer la dedicación y las fiestas con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los nefotitas, y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y Asmavet. Porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y a las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en posesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá. Y Azarías, Esdras, Mesulán, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías de los hijos de los sacerdotes que iban con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías, Azarael, Milaí, Gilaai, Mai, Natanael, Judá y Ananai, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, de frente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente.
El segundo coro iba al lado opuesto, y yo en pos de él con la mitad del pueblo sobre el muro desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado y la torre de Ananel y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasín, Maaseías, Miacmín, Micaías, Elionenai, Zacarías y Ananías con trompetas. Y Masaías, Semaías, Eleazar, Uzi, Jonaán, Malquías, Elam y Ezer, y los cantores cantaban en alta voz. Israías era director, y sacrificaban aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con gran contentamiento, y se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Creo que sería aquí alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. Porciones para sacerdotes y levitas, verso 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas de las primicias y de los diezmos para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades de las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David, de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a sus cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Capítulo 13, mis amados, verso 1. Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos sus muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hicieran volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Verso 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y les puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Y pasé por mayordomos de ellos al sacerdote, y puse a Selemías, escriba Sadoc, de los levitas, Pedaías al servicio de ellos, a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matatías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Y en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en la tía de reposo, y que acarreaban haces, y que cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, vendían en el día de reposo, y a los hijos de Judá en Jerusalén. Verso 17.
Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa está entre vosotros hacéis profano hacia el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Verso 21. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, y que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdote y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes levitas por sus grupos, a cada uno a su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, oh Dios, para bien. Y así hemos terminado el Antiguo Testamento. A partir de los próximos días estaremos ya leyendo el Nuevo Testamento, y de igual manera seguiremos escudriñando los Salmos, porque el libro de los Salmos aún no lo hemos terminado de leer. En el día de hoy, ya para finalizar este reto, vamos a ir a este Salmo 126, muy cortico, y dice la Escritura, Salmo 126, oración por la restauración. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanzas. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negueb. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Déjame bendecirte en el nombre de Jesús, y hoy oro para que cada día en tu corazón nazca ese ferviente amor por la lectura de su palabra y por la oración. Recuerda, somos Cristo es la vida, no es un nombre, es una verdad. Bendiciones.